Hola a todos, tengo un honor de presentar al siguiente invitado, Andrés Pumarino. Andrés es abogado, especialista en tecnología y en derecho. Lo conocemos desde hace un buen tiempo cuando trabajábamos juntos, compartíamos oficinas, en antiguas oficinas de WeWork. Primero, darte las gracias, Andrés, por tenerte acá. Em, Cuando pensamos en protección de datos, en las mismas preguntas que nos hacen las universidades con ese activo que tienen de su comunidad, de algo tan relevante como es la base de datos y su protección, la seguridad de la información, bueno, muchos temas que vamos a ver. Inmediatamente me acordé de Andrés Pumarino. Así que un gusto tenerte acá, Andrés. Eh, si quieres, podemos partir contándonos cómo decidiste. Nos vamos a ir muy atrás. ¿Cómo decidiste estudiar Derecho? Bueno, primero, Tomás, agradecerte la invitación y a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo por esta vía y la oportunidad de compartir estas materias. Realmente ha sido un placer estar contigo después de tanto tiempo, después post pandemia que nos volvemos a encontrar. En realidad, estamos volviendo a reencontrarse. El ser humano es un hombre social y necesita estar volviendo a reencontrarse. Bueno, yo llevo muchos años, debo partir prácticamente a mi niñez. Por allá en la década de los 80 tuve la oportunidad de, en un colegio en Viña del Mar, donde yo soy, de tener clases con un cura que era algo loco, un cura de religión. Le decíamos el cura loco porque llegaba, un año llegó con unos computadores. Y eran los primeros Macintosh con pantalla verde que llegaban a Chile. Todo curioso, junto a un gran amigo mío que vive en Tokio, eh, David, y dijimos, ¿qué es lo que son esos computadores? Vamos a mirarlo. Y veíamos estas pantallas verdes. Y partimos por lo que parten los niños a los 12, 13 años. Juego. Tiene juego. Y tenía juego. Empezamos a nivel de juego. Luego partimos con unas actividades que eran cursos de logo en esa época. Luego pasé al Basic. Me compraron, mi padre me trajo de Estados Unidos unos libros de aprendizaje en programación de Basic. Aprendí Basic. Llega a mis manos un computador ZX Sinclair, ahí los más viejos se van a ir acordando, aquí se me cae el carnet completamente. Y luego la maravilla que era un Atari 800 XL, no solamente por los juegos, sino que por lo que hacía, programaba y podía imprimir. Realmente tuve una gran oportunidad, pasando de los discos floppy a los de 3 cuartos y luego ya obviamente se facilitaba mucha la gestión. Y así estuve con los de 3 cuartos y luego los Pentium 1, la universidad Pentium 2 y empezó la generación ya de los 90 en adelante. Pero yo estudié ciencia, la área de ciencia jurídica, el derecho, y no había nada de informática en esa época, muy poco. Entonces yo tenía ese bichito. Y lo fui desarrollando durante la carrera, acceso a los computadores, mi hermano es ingeniero civil y tuve la oportunidad de ir conversando algunas cosas, él también se metía más, programaba, él era más del nocturno y más de meterse en la máquina, y claro, ya lo veía, mi hermano es menor, veía que hacía estos ámbitos tecnológicos, llegaba a Internet por allá el año 97, los primeros planes masivos de Internet de una empresa que no existe, se llama CTC Mundo, hoy Telefónica, y me conecto a Internet y parto viendo que aquí venía algo va a pasar entre el derecho, la tecnología, la propiedad intelectual. Entro a trabajar al Duoc, me acuerdo hacer clase, el vicerrector de la época me invita a participar en hacer un curso online. ¿Qué es eso? Bueno, los profesores siempre llegan con la hojita amarilla en el cuaderno a darte la clase. Y yo lo que hice fue traspasar esa hojita amarilla en un HTML a colgarlo arriba. Luego llegó una LMS en el instituto y una Learning Management System, una plataforma de e-learning, y empezamos luego a los contenidos en Word, después esos contenidos en Word eran descargables, los PPT, y empezamos a hacer cada uno contenido. Derecho comercial, derecho al trabajo, los pasaba en el ambiente digital. Me gané una beca, por lo inquieto que soy, para ir al primer Congreso Europeo de Tecnología de Información en la Universidad de Barcelona. Quedé encantado, año 2001. Me encantó. Postulo a otras becas del ministerio y me gano una beca para realizar un posgrado allá nuevamente en Barcelona, pero en la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC. ¿Qué es la UOC? La UOC es una de las universidades que le compite a la UNED en España, que nació como una fundación público-privada que lo dirige Manuel Castells. Manuel Castells, para los que no saben, pues él fue ministro de Educación de España, de Educación Superior, fue asesor de la Administración Lagos en Chile,
fue el impulsor de todo lo que se llamó la agenda digital en Chile. En su libro La Galaxia de Internet, por allá del año 2001-2002, en ese libro se relata cómo él asesora al presidente Lago para que Chile tuviera su primera plataforma de recaudación tributaria. Todas esas líneas de trabajo Castel las desarrolla, tuve la oportunidad de trabajar con él. Él era profesor emérito de Berkeley, bueno, todavía era profesor de Berkeley, ahora es profesor emérito de Berkeley, lo tuvimos presencialmente, nos mostraba este mundo nuevo que venía. En esa época leí un autor, bueno, lo había leído en el colegio, que se llama Alvin Toffler. Toffler tiene un libro que se llama La Tercera Ola. Y él decía que los ignorantes del siglo XXI no iban a ser aquellos que no saben leer o escribir, sino aquellos que no tengan la capacidad de aprender a desaprender para volver a aprender. Años después, en el mundo de Internet, con la llegada de este mundo, aprendí que tenía que desaprender. No me gustaba el derecho romano, pero ¿para qué me servía? Y después empecé a descubrir 2003, 2004, meterme en cursos de propiedad intelectual, de derecho. Hice un magíster en Derecho y Tecnología en la Universidad de Chile. Seguí avanzando luego con cursos en la UOC vía online. Me contrataron desde hacer clases en Barcelona, desde el 2005 hasta el 2016. Estuve haciendo clases online desde Santiago a Barcelona. Entonces, claro, estuve siempre conectado Siempre a la vinculado. tecnología. Sí. Impresionante. ¿Y cómo ya en esa época veías la diferencia entre Chile y España a nivel de datos, de protección? Mira, realmente nosotros estamos hoy en nuestro país en un data paradise. Te lo decía hace un rato antes de partir. ¿Qué significa eso? Que no tenemos conciencia del cuidado de los datos. Los europeos llevan mucho tiempo, más de 25 años. Su reglamento europeo, el GDPR o RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, es del 2016, entró en mayo del 2016, pero entra en vigencia en mayo del 2018, ya lleva 5 años, este año se cumplieron 5 años de su puesta en marcha, pero ellos históricamente hacia atrás traen varias conceptualizaciones y discusiones respecto de la protección de datos. De hecho, uno de los temores que tiene Europa es el mal uso de los datos. Con el concepto de datos en general, pero si tuviéramos que definir qué es un dato, Vamos a lo básico. El dato es la unidad mínima, la unidad básica de información. Ahora, hay distintos tipos de datos. Te vas a encontrar con datos, por ejemplo, datos personales. Aquellos que me permiten identificarte. Y me permiten identificar tu nombre, tu teléfono, tu dirección. ¿Esa identificación es directa o es potencialmente identificable? Me explico. Yo a lo mejor no puedo identificarte a través de una dirección, pero si la georreferencio me va a dar alguna indicación en algún mapa de alguna de las plataformas de Internet. Entonces, indirectamente me puede llegar a tu dato. Tu dato personal más importante que tenemos, la biometría, nuestro iris. Son datos, obviamente, relevantes desde esa perspectiva y son datos personales. Luego hay otra categoría de datos en la ley chilena y también a nivel europeo, que son los datos personales sensibles. Dice relación con nuestros datos más íntimos, nuestro espacio más personal. Y ese ámbito, por ejemplo, ahí están nuestras convicciones religiosas, pensamientos políticos, nuestra orientación sexual, todo lo que dice relación con la ficha médica, clínica, salud física o psíquica. Entonces, esos datos personales sensibles son a nivel regulatorio, son las que tienen mayor ámbito de protección en el contexto global. Ojo, que el mundo hoy se está dividido en dos grandes polos. Aquí el polo europeo, que la historia que te comentaba, y también un polo más liberal norteamericano que se está desmembrando. ¿Y por qué se está desmembrando? Caso Cambridge Analytics, lo que ocurrió, que hay varios documentales que han explicado el escenario que sufrió Facebook, hoy Meta, y en esa época era Facebook, y luego también lo que se sufrió a nivel europeo, la preocupación de los datos, porque salían datos de ciudadanos europeos fuera de la Unión Europea, y eso es lo que le preocupa. Recordemos que la ley europea protege al ciudadano europeo en cualquier parte del mundo donde estén sus datos. Y Estados Unidos esto lo está discutiendo a tal nivel que California sacó una normativa, la CPA, en materia de comercio electrónico y cuidado de datos. Se ha sumado a Iowa, se ha sumado a Wisconsin, y así vamos viendo que varios estados comienzan a sacar normativas. y en casa, ¿cómo estamos? Independiente que Chile, ya lo comentaste, es un data paradise, a nivel LATAM,
México, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, ¿cómo están comparados con Chile, por ejemplo? Me ha tocado interactuar con varios países. México ha hecho una adecuación interesante al reglamento europeo. Panamá entró en vigencia este año, por ejemplo, la normativa en materia de protección de datos, siguiendo el reglamento europeo. Ecuador, en mayo de este año 2023, entró en vigencia la normativa de protección de datos, siguiendo el reglamento europeo. Argentina acaba de ingresar un proyecto de ley de adecuación en materia de reglamento europeo. Si bien su normativa era interesante, ya estaba ajustada. Vuelve a modernizarla. Uruguay es el top a nivel reconocido por Europa. Brasil entró en vigencia en agosto del año pasado y Brasil impuso multas de 13,5 millones de dólares como tope. Perú tiene una normativa interesante, le ha cursado multa a empresas chilenas allá. Colombia también le ha cursado multa a empresas chilenas. Por lo tanto, eso habla de que Chile, Paraguay en algunas regulaciones en materia de Banco Central, Venezuela y nada más. No, nosotros no hemos hecho la tarea. Está, es verdad, está en la discusión en el Congreso, está en tercer trámite constitucional. Al mes de noviembre ha constituido la comisión mixta. Vamos a ver qué sale de esa comisión mixta. La comisión mixta es aquella en que diputados y senadores se ponen de acuerdo en aquellas diferencias que faltan en el avance del proyecto. Claro, y si es que llega todo a salir perfecto, tendríamos algo implementado en 2 años más. Efectivamente, tendríamos una norma que lo que da en el proyecto, son 24 meses contados de la publicación del diario oficial. Ahora, esta ley trae además la implementación de un regulador nuevo, Agencia Nacional de Protección de Datos Personales. Y este regulador, como ocurre en Europa en su minuto, va a comenzar también a sacar normativas, resoluciones. Se da un plazo de 6 meses para dictar los reglamentos correspondientes. La forma de hacer negocios cambia para el mundo del marketing, para el mundo de los recursos humanos, para el mundo financiero. Cambia la forma en la cual hacemos negocios. Y ahí poniéndonos en el zapato de los directores de las universidades que ven empleabilidad, que manejan grandes volúmenes de información de sus alumnos y egresados y empresas también, ¿qué recomendación les harías a ellos? ¿En qué se debiesen fijar? Por ejemplo, cuando contratan plataformas como la nuestra, u otras en el fondo, que tienen acceso a esa información. Nosotros siempre en Reclut, por eso también te invitamos acá, porque siempre hemos querido levantar la vara en temas de protección de datos. Somos usuarios de Internet, nos encanta que nos respeten a nosotros mismos nuestra propia protección de datos, por eso mismo siempre hemos impulsado desde mejorar la seguridad de la información, o sea, nos sometemos a hackeos éticos. Tenemos muy buenas prácticas en cuanto al compliance de los datos. Trabajamos con un par de universidades españolas, por lo tanto también tuvimos que subir la vara. Trabajamos con el tema de las cookies también, porque a veces se habla mucho de, sí, ok, yo tengo tu protección de datos, pero por al lado te escondo un par de cookies y después hago el rastreo en el fondo. Que eso ya creo que este año, o si ya no el próximo, se viene también la era de las cookieless. Pero, ¿qué les recomendarías a los directores de las universidades que también no tienen un background tan tecnológico ni tan legal en el fondo, pero tienen que estar al día? Sí, buen alcance, Tomás, porque uno de los desafíos que tienen las instituciones de educación superior es precisamente este nuevo contexto. Particularmente, ojo, con el artículo 14 de la ley 21.091, que es la ley de educación superior, la nueva ley de educación superior, que eso no la puede desconocer ningún miembro de alta dirección de alguna universidad, de un IP o de un CFT. Aquí voy con esta norma. Esta norma exige que en los procesos de admisión, las instituciones tomen resguardo sobre la protección de datos personales. Pero no lo dice expresamente, lo dice el número de la ley. Deberán adecuarse a la ley 19.628. Entonces, si no eres un abogado entrenado en el ojo para entender qué dice esa ley, es un nivel de responsabilidad. Cuando fui director jurídico de una institución grande que tenía más de 100.000 alumnos en esa época, uno de los temas que a mí me preocupaba era el cuidado de los datos. ¿Qué significaba? Uno, no es llegar y tomar los datos de los alumnos o de los exalumnos y canjearlos por descuentos para una pizza o para un retail. No, tenemos que darle una valoración a esa información, porque nosotros no somos dueños de esos datos. Los titulares, las personas naturales, son los únicos que son responsables de esos datos y deben, por lo tanto, tienen derecho a esos datos. A tal nivel que incluso Microsoft ha dicho en alguna presentación, en alguna oportunidad, a su director ejecutivo, de que los datos deberían ser considerados como un derecho humano.
Bueno, esa importancia para las organizaciones de educación superior deben ser entendidas. Han habido casos en América Latina de universidades que han sufrido ataques de ransomware en que han perdido la ficha, los antecedentes académicos de 27.000 alumnos, o sea, en Colombia. Hemos visto que hoy los ataques informáticos en Chile están aumentando y más temprano que tarde van a haber ataques también a instituciones de educación superior y hay que tener un resguardo frente a esos datos. Otra línea de lo que, uno, no solamente lo legal, también son una tríada de elementos. Uno, las medidas legales. Dos, las medidas técnicas. Y eso significa, como bien lo dices tú, estar realizando pentesting, ethical hacking, haciendo revisiones de acuerdo a tu DLP, Data Loss Prevention, sistemas de implementación con estándares ISO, por ejemplo, la ISO 27001, que es el sistema de gestión de seguridad de la información, o la 27701, que es el estándar de privacidad de los datos. Ese estándar es equivalente a cumplir el Reglamento Europeo de Protección de Datos si una organización lo tiene. Y las medidas organizativas, ¿cuáles son? Simplemente capacitación, concientización, entender la importancia y el valor de los datos. Tenemos que mirar esto holísticamente, no solamente en la ley 21.091 que hablaba del artículo 14 de los procesos de admisión, cuidar los datos. Entró en vigencia el año 2022, en junio del año pasado, lo que es la ley de delito informático y aparece la figura del delito de receptación de datos. Cuando hace algunos años atrás alguien publicaba un aviso, se necesita ejecutivo o ejecutiva de venta con cartera de cliente. ¿De dónde salió la cartera de cliente? Del lugar anterior donde había trabajado, lo más probable. Entonces, esos datos, qué medidas de resguardo, qué medidas de cuidado se han puesto, lo mismo tienen que subir la vara las instituciones de educación superior. Pero no solamente por cuidar los datos de los alumnos, las instituciones están en un proceso de transformación. Y hoy la transformación digital requiere consumir muchos datos para la toma de decisiones, datos personales y datos estadísticos que se van generando. Entonces, para el proceso de transformación digital, la instalación de los ERP, los CRM de las organizaciones, requieren tener datos de calidad. Absolutamente. Y ahí tú mencionaste, claro, hay un tema de la protección, pero también hay un tema del uso. O sea, y cómo yo, director de alumni, director de vinculación con el medio, todos los líderes que tienen que trabajar, que en el fondo nos van a decir, oye Andrés, Tomás, perfecto, pero yo me tengo que comunicar con mis alumnos, me tengo que comunicar con mis egresados, tengo que enviar mails, tengo que poder publicar ofertas para que puedan, en el fondo, postular a... O sea, tengo que abrir de cierta forma los datos para que puedan funcionar. Entonces, ese uso, ¿qué, qué, qué cosas tienen permitidas en el fondo las universidades eh, para poder comunicar a su comunidad? De acuerdo. Sí, aquí hay un tema ya de la gestión de los datos. Aquí yo haría una distinción. Uno, lo que es la gestión interna de los datos y luego cómo nos relacionamos con los terceros. Vamos al interno. Dentro de lo interno, tenemos que tener muy claro la primera pregunta. ¿Quién tiene acceso a los datos? ¿Quién es el dueño de los datos en la organización? Y aparecen conceptos como el data owner, los data steward, que es el data owner, la unidad responsable del almacenamiento de la base de datos, tú decías, alumni, por ejemplo. ¿Ya existe esa figura en las universidades en la TAM? Sí, y me he encontrado con universidades aquí en Chile que vienen trabajando dentro de esos procesos de transformación digital, empiezan a asignarle responsabilidades. De hecho, aparece el CDO, el Chief Data Officer, o director de jefe de gobierno de datos en algunas universidades nacionales, también lo he visto en algunas universidades en Colombia, en Brasil también me ha tocado verlo. Así que es una realidad que en la educación superior eso lo viene instalando, con mayor o menor nivel de profundidad. En Chile me ha tocado participar, por ejemplo, me tocó estar relacionado con en la Universidad Católica en un proyecto de gobierno de datos, me tocó participar también en el proyecto de gobierno de datos de la Universidad Santa María, en que están en esta mirada, adecuando la ley, trabajando en un foco respecto a esta transformación digital, cómo cumple la ley de educación superior. Me ha tocado participar también con algunos institutos profesionales acá en Chile, algunas instituciones en Perú que también ya están avanzando en esta mirada de cómo hacen gestión de los datos en los procesos de toma de decisiones. Entonces, en el nivel interno ya hay conciencia, fuertemente impulsado por los rectores. Necesitamos tener un liderazgo, claro. El rector necesita tener esa claridad de lo que quiere hacer para armar su política, su proyecto, su estrategia. Es fundamental tener una estrategia de tal manera de poder hacer la bajada luego a los niveles administrativos y operativos. Luego, del nivel interno, bueno, viene el mundo externo. ¿Cómo me relaciono con esos exalumnos?
¿Cómo evitamos que la comunicación sea mal recibida? Tengo que establecer algún procedimiento. Tengo que notificarle a estos alumnos de que tengo el interés de mantenerlos informados, enviarles antecedentes, de poder mantener vigentes sus datos, probablemente cambiaron de dirección o incluso de correo electrónico. Entonces muchas veces empiezan a pedir los datos. Entonces, ¿qué va a venir? Uno, le pido la autorización de manera expresa, explícita, como ocurre en Europa, en que uno te piden autorización de manera expresa, y por lo tanto también le explico con qué finalidad, si vamos a actualizar sus datos. El principio de la finalidad dice, yo quiero mantener un contacto con usted, alumni, de tal manera que yo le pueda proveer información de su universidad, de poder enviarle encuestas para los procesos de autoevaluación institucional y para los siguientes procesos de acreditación correspondientes. Yo quiero mantener contacto con usted porque quiero mandarle oferta de educación continua. Entonces, de esa manera se mantiene este nexo, pero tiene que cumplir alguna finalidad. Y esa finalidad se la tengo que ser explícita a los alumnos que son quienes van a mantener este contacto conmigo. Y eso significa revisar mi plataforma de contactos, mis correos, mis mensajes, evitando también caer en el mundo de los spam. Y en relación a la interoperabilidad que antes de entrar lo estábamos conversando, ¿cómo ves tú el tema de la evolución que va a tener un mundo digital que, si bien todavía no llegamos al punto del metaverso, cada vez más tenemos que compartir nuestros datos, eh, tenemos que conectándonos, o sea, conectarnos con otras universidades, con otros ecosistemas. Hoy en día en Reclut publican empresas desde Estados Unidos, publican a todas las universidades que tenemos vinculadas. A veces se juntan, por ejemplo, este mismo Summit, estamos todas las universidades reunidas. ¿Cómo podrías, en el fondo, cómo visualizas tú una interoperabilidad de datos? Bueno, me tengo que ir a lo jurídico. El año 2019 se publicó la ley 21.180, ley de bases de la administración del Estado, que trae de novedoso. Es lo que se le llamó la ley de transformación digital del Estado de Chile. Esa ley dice que todos los procesos de notificaciones, comunicaciones, archivos, administración de archivos de administración con el Estado, toda vinculación entre el ciudadano, persona natural o persona jurídica con el Estado, el 1 de enero del 2028 va a ser digital. Esta norma debió haber entrado en vigencia el 1 de enero del 2024, pero con la pandemia se pospuso. Además, descubrimos que no teníamos todas las competencias digitales, hay casi 1 millón de funcionarios públicos que hay que a lo mejor darle conectividad, infoalfabetización, etc. Todas las municipalidades, Contraloría General de la República, Fuerzas Armadas, organismos centralizados desde la Administración del Estado, servicios públicos, están todos obligados a acatar esta norma y tiene día y fecha. ¿Qué va a obligar? ¿Cómo se van a interconectar los servicios de ese ciudadano, persona natural o de persona jurídica, con la Administración del Estado? Eso está ahí, está en el sitio web digital.gov.cl. Aquí le estamos haciendo publicidad a este proceso. Es un megaproyecto que requiere competencias digitales, digitalización, equipamiento a nivel nacional. Pero va a generar ese tema que estás planteando, la interoperabilidad. ¿Cómo van a conversar los sistemas? Distintos ministerios, distintos reguladores, distintos ciudadanos, persona natural o persona jurídica, las empresas, cómo se van a conectar. Lo hemos vivido con otros organismos, Servicio de Impuesto Interno, la Dirección del Trabajo, que están ya avanzando mucho en ese proceso, otros organismos como aduana. Bueno, están hoy interconectados, pero ha significado realizar un trabajo. Y eso va a significar, bueno, ¿cómo vamos a vincular la organización privada o una universidad pública? ¿Cómo se va a conectar con el regulador por vía electrónica? Ese mundo viene, pero se va a mezclar además con otro concepto, la identidad digital. Y ahí entra en juego también nuestra clave única. ¿Qué valor va a tener? Si bien la clave única es firma electrónica simple, no es firma electrónica avanzada, bueno, ¿qué valor jurídico va a tener? ¿Cómo se le va a reconocer? ¿Cómo vamos a interactuar? ¿Cómo vamos a recibir las notificaciones? En parte de eso se responde dentro de los varios manuales, dentro de este sitio que está promocionándose en el proceso de transformación digital del Estado. Pero eso va a ser un gran desafío. Y eso estamos hablando solamente entre el Estado y el ciudadano. ¿Cómo lo hacemos hoy, por ejemplo, entre particulares? Si uno se quiere cambiar de banco o te quiere cambiar de compañía de telecomunicaciones, aparece el concepto de la portabilidad del dato. Es decir, que yo tomo los datos desde la compañía A en que estoy y se traspasan a la compañía B en que me estoy cambiando. Ya lo podemos hacer en los bancos. Y se viene muy pronto
el traspaso de ficha electrónica médica en el sector salud. La ley está en tercer trámite de constitución, así que probablemente lo veremos muy pronto. Entonces, sector salud, sector banca, sector telecomunicaciones forman parte que el proyecto de ley de protección de datos lo trae como un principio, como una garantía, la portabilidad de mis datos. ¿Y qué hubo que hacer allí? Bueno, hubo que ponernos de acuerdo entre instituciones, entre la banca, qué tipo de estándares vamos a trabajar, cómo enviamos los datos, XML, Extended Medium Language, se lo mandamos al otro banco, a la empresa de telecomunicaciones. Entonces, todo ese contexto va a significar que también hay que actuar de manera coordinada en este entorno digital nuevo que se nos viene muy pronto. Sí, absolutamente. Andrés, ya para ir terminando, estoy impresionado con el conocimiento que nos has compartido. ¿Qué te gustaría que se llevaran los directores de empleabilidad, de vinculación con el medio, alumni, centros de carrera? ¿Qué reflexión te gustaría entregarles a ellos? Mira, es un gran desafío que me lo he cuestionado porque uno de los grandes temas que se vienen es qué va a pasar con el empleo en los próximos años, cuál va a ser el rol de los sectores y subsectores de educación superior tanto en Chile y en el resto del mundo, porque van a tener que asumir este desafío. El aprender ciertas competencias que a lo mejor ya son obsoletas cuando salgan los chiquillos, las chiquillas salgan de los institutos, de la universidad, ¿cómo se van a desenvolver? O sea, aquí tenemos que entregar competencias de empleabilidad. Me hace mucho sentido esta frase que te decía, los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no tengan la capacidad de leer o escribir, sino que no tengan la capacidad de aprender a desaprender para volver a aprender. Y tenemos que estar permanentemente aprendiendo. Uno de esos temas, bien lo dices tú, la inteligencia artificial. Esto va a generar nuevas oportunidades, claro. De hecho, ya hay carreras en el mundo de ingeniero en prompts. Hay que estar moviéndonos mucho más rápido a la creación de esos programas académicos. Dos, ¿cómo se busca empleo hoy? Cuando yo era muy joven, se buscaba empleo a través de la prensa, un contacto, un conocido, pero hoy hay plataformas que te ayudan a ese proceso. ¿Cómo las sabemos usar? ¿Le hemos dado la herramienta a los alumnos, a las alumnas para que puedan desarrollar ese tipo de habilidades? El ecosistema digital también me lleva a generar experiencias profesionales en el mundo jurídico. Al año se titulan 5.500 abogados. Dentro de un ecosistema nacional de unos 60.000 abogados, ¿le estamos entregando las competencias para ese mercado laboral? ¿Tienen los conocimientos? ¿Se han desarrollado para buscar nuevas fuentes laborales? ¿Cómo usan las plataformas para poder encontrar la línea que quieren desarrollar? Y eso es un desafío que tienen las instituciones de educación superior, porque no olvidemos que los procesos de acreditación institucional, yo siendo par, no solamente voy a mirar el input, quiénes entran, sino quiénes salen y a dónde salen y cuánto están ganando. Y ahí uno va a los indicadores del CIES, del Sistema de Información de Educación Superior, y empieza a mirar niveles de renta, carreras que sean más de inserción laboral, cuáles no, cuáles tienen mayor impacto, Y etcétera. ahí bueno, estábamos terminando, pero justo tocaste un tema que lo vemos y tratamos de ayudar mucho a las universidades, que en el fondo es información de renta u otra información, que también hay muchas empresas que nos están mirando, y en la cual nosotros pedimos una trazabilidad de, en el fondo, si es que la persona, el alumno egresado, quedó o no quedó en el cargo. Muy bien sabes tú que las empresas a veces son grandes, entonces el área de reclutamiento no conversa con el área de selección, por lo tanto entra una persona por acá, sus datos fueron a parar a otro lado, y eso también hemos hecho un trabajo súper interesante de integrarnos incluso hasta con algunos payrolls de Chile para poder llegar a esa trazabilidad. Yo creo que ahí también, ya que tú tienes muy buenos contactos en las personas que van a legislar la protección de datos, también eso sería muy interesante de que pudiesen ayudar ciertas instituciones, no sé, Prey, Red u otros en el fondo que tienen control de datos de contratación a devolverle ese input a la universidad. Eso ahí, para por ejemplo los procesos de acreditación, sería un tremendo golazo. Lo hemos tratado de hacer, no nos han pescado mucho, pero lo vamos a ir siempre impulsando en el fondo, porque sería una solución perfecta y genera muchos costos también. Hay universidades que pagan call center para poder llamar a hacerle seguimiento. Nosotros tenemos eh, ciertos bots que le preguntan al candidato, le preguntan a la empresa para levantar esa información para el proceso de acreditación. Así que también ahí, si es que tienen la oportunidad en el fondo de hacer un poquito de lobby,
te lo agradeceríamos mucho. No, el lobby no es lo mismo mío, pero sí desde el punto de vista de la reflexión, lo que tú estás planteando, el desafío es fuertemente en lo que es el trabajar con esos datos. ¿Cuáles son hay que empezar a distinguir tipo de datos? El dato de información pública, aquel dato que sea compartible, como bien lo decías tú, de aquel dato que es información personal. Entonces tenemos que empezar a trabajar con algunas técnicas de anonimizar datos o pseudoanonimizar datos. Hoy la informática cuántica está superando esos mecanismos, pero bueno, es lo que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, puede ser que somos capaces de elaborar o desarrollar alternativas de resguardo, de cuidado de esa información, anonimizando, pseudoanonimizando. Y vamos a tener que estar muy atentos a lo que va a venir con este nuevo regulador, con la Agencia Nacional de Protección de Datos. Como ocurrió en otros países europeos, hay normativa, establece procedimientos de acceso de los datos de las instituciones de educación superior. Lo que ocurre es que como en Chile hoy es un data paradise y la superintendencia aún no llega a abordar estas materias, tiene un rol ahí que decir, pero estamos retrasados en ese contexto. Y eso hace que no podamos saber datos estadísticos más concretos, más fidedignos. Estamos en esta transición desde una legislación de fines de los 90, con una pequeña modificación en 2012, a una nueva ajustándose al reglamento europeo. Nos quedan por lo menos unos 36 meses desde que se publique la ley del diario oficial para la puesta en marcha. Van a haber ajustes, van a haber situaciones de interpretación, van a haber situaciones que van a tratar de respetar garantías constitucionales o no. Entonces, no viene fácil, porque pone una puesta en marcha que todo campo normativo nuevo nos va a traer desafíos a las instituciones, porque van a tener que ver cómo pueden ir aglutinando tareas. No va a ser de un día para otro, pero sí va a haber certeza. Y eso es lo que busca una ley de esta naturaleza. Buscar mayor claridad en las decisiones, cómo debo hacer, qué es lo que debo hacer, porque hoy se produce lo que tú dices. Tengo incertidumbre, no puedo acceder a los datos, algunos se cierran más de lo que le debería corresponder. Me ha tocado con algunos reguladores del sector público, asesorando a algunos, incluso ministerios. Entonces no saben por qué hay incertidumbre, porque la ley es pobre, no responde al entorno que tuvimos el año 99 al año hoy 2023 con mira al 2024. Y ahí, Andrés, va a ser muy interesante tenerte de nuevo para que nos comentes cómo viene esa ley ya cuando esté más cerca de implementarse. Andrés, darte muchas gracias por tenerte acá, compartir tu conocimiento. Las personas te pueden seguir en LinkedIn, publicas mucho, te pueden buscar Andrés Pumarino, igual vamos a dejar su contacto en el canal. Pumarino.cl. Correcto. También es divertido porque... ¿Tienes alguna relación con nuestro sitio, con Socio de Recluta? Así es, el hijo de mi primo. Perfecto, pero nos dimos cuenta cuando trabajaban juntos, ahí como que ahí se conocieron. Así es. Así que bueno, te dejo invitado para una próxima, Andrés, que te sigan. Es impresionante lo que publicas, yo te sigo hace mucho tiempo. Así que muchas gracias por venir a conversar con nosotros y compartir todo lo que sabes. A ti, Tomás, por la oportunidad, a todo tu equipo, a Pablo los saludos y efectivamente, bueno, dispuestos a mantenernos en contacto. Ya diste la referencia en LinkedIn y también en pumarino.cl, que va a cumplir casi 20 años ese blog. Imagínate, así que es mucho tiempo lo que hay de contenido. ¿Eso lo subiste tú de cero? Partí de cero, después me ayudó alguien más de diseño, pero la verdad que es la versión actual, pero sí partí de cero. Buenísimo.